¿Alguna vez han imaginado morir completamente solos, rodeados de extraños que solo quieren fotografiar su agonía? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les contaremos la historia más desgarradora del siglo XX. Cómo la mujer más amada del mundo murió sin que nadie la amara realmente. 31 de agosto de 1997. 12:23 de la noche horas. Un Mercedes negro se convierte en un ataúd de metal en el túnel Pont del Alma de París. Dentro, una princesa de 36 años lucha por respirar mientras los paparazzi fotografían su muerte. Su último pensamiento no fue para la corona, ni para la fama. Fue para sus hijos. Pero aquí viene lo que nadie les ha contado. Diana sabía que iba a morir. 3 semanas antes del accidente le dijo a su mayordomo: «Van a matarme en un accidente de coche». ¿Premonición? ¿Paranoia? ¿O sabía algo que nosotros no sabemos? Antes de revelarles la verdad más impactante sobre las últimas horas de Diana, necesito hacerles una pregunta que va a cambiar su perspectiva para siempre. ¿Ustedes han sentido alguna vez que todo el mundo los ama pero nadie los conoce realmente? Si la respuesta es sí, escriban "me identifico" en los comentarios. Y si quieren descubrir los secretos más oscuros de esta tragedia, SUSCRIBAN ahora mismo, porque lo que van a escuchar los va a dejar sin palabras. Y algo más. Si conocen a alguien que está pasando por una depresión, o se siente incomprendido, compartan este video. A veces una historia puede salvar una vida. Diana nos enseñó que el dolor compartido se vuelve más llevadero. Para entender por qué Diana murió como murió, tenemos que viajar 30 años atrás, a una mansión inglesa donde una niña de 6 años presenció la traición más cruel que puede existir. Su propia abuela testificando contra su madre en un tribunal. Diana Frances Spencer nació el 1 de julio de 1961. Pero su verdadera historia comienza el día que su mundo se desmoronó. Imaginen esto: tienen 6 años, sus padres se están divorciando, y su abuela materna, la persona que debería protegerlos, se pone del lado de su padre en el tribunal. ¿Saben qué le hace eso a la mente de una niña? Los psicólogos lo llaman trauma de abandono primario. Es cuando tu cerebro aprende que las personas que más amas pueden traicionarte en cualquier momento. Diana nunca se recuperó de eso. Su padre, Earl Spencer, era un aristócrata frío que soñaba con un heredero varón. Cuando nació Diana, su cuarta hija, su decepción fue tan evidente que la niña creció sintiéndose como un error. No era lo que él quería, confesaría años después. Pero lo más devastador vino después. Su madre, Frances, desapareció completamente de sus vidas tras el divorcio. Una niña de 6 años se despertaba cada mañana preguntándose: ¿qué hice mal para que mamá me abandonara? En el colegio la apodaron SHYD, Diana tímida. Reprobó 2 veces los exámenes finales, no porque fuera tonta, sino porque su autoestima estaba tan destruida que no creía merecer el éxito. ¿Les suena familiar esta sensación? Pero había algo que salvó a Diana de la desesperación total: los niños. Trabajaba como niñera y asistente de maestra, y ahí descubrió su superpoder, la capacidad de amar incondicionalmente a quienes más lo necesitaban. Los psicólogos explican esto como compensación empática. Cuando alguien sufre mucho en la infancia, desarrolla una sensibilidad extrema hacia el dolor ajeno. Diana se convirtió en una sanadora de corazones rotos porque el suyo estaba destrozado. Pausa aquí por un momento. Si ustedes también fueron niños que se sintieron no deseados, escriban en los comentarios "yo también". No están solos. Y si esta historia los está tocando el corazón, toquen ese botón de like. No por nosotros, sino por todos los niños que necesitan saber que su dolor importa. 1977. Una niña, de 16 años, conoce a un príncipe de 29. Parece el inicio de un cuento de hadas, ¿verdad? Mentira. Fue el inicio de la manipulación psicológica más cruel de la historia moderna. Diana conoció al príncipe Carlos durante una cacería en la propiedad de su familia. Pero aquí viene el detalle que cambia todo. Carlos estaba saliendo con su hermana mayor, Sara. Diana se veía a sí misma como una dama gorda y torpe sin maquillaje. Cuando Carlos mostró interés en ella no podía creerlo. ¿Saben por qué Carlos eligió a Diana y no a Sara?
porque Diana era más joven, más maleable, más fácil de controlar. Sara era demasiado independiente. Diana era la víctima perfecta para un narcisista. En 1980, después de solo 12 encuentros, Carlos le propone matrimonio. Una niña de 19 años, con el corazón roto desde la infancia, recibe la propuesta del futuro rey de Inglaterra. Su respuesta fue: sí, por favor, no, sí, te amo. Sí, por favor, como si le estuviera pidiendo un favor. Pero una semana después del compromiso comenzó el infierno. Carlos puso su mano en la cintura de Diana y le dijo: «Oh, aquí estamos un poco gorditas, ¿no es así?». Con esas palabras activó el mecanismo de autodestrucción que la acompañaría hasta su muerte. Los trastornos alimentarios no son sobre comida. Son sobre control. Cuando sientes que no puedes controlar nada en tu vida, controlas lo único que puedes: tu cuerpo. Diana comenzó a vomitar compulsivamente, perdiendo peso de manera alarmante. Pero lo que pasó 3 días antes de la boda, casi hace que Diana cancele toda la ceremonia. Un regalo, una pulsera y una inscripción que reveló la verdad más dolorosa. G y F, Gladys y Fred, los apodos íntimos de Carlos y Camilla. Imaginen. 3 días antes de casarse con el amor de su vida, descubren que él le está regalando joyas íntimas a otra mujer. Diana quiso cancelar la boda, pero sus hermanas le dijeron: «Ya es demasiado tarde, tu cara ya está en los paños de cocina». 29 de julio de 1981. 750 millones de personas ven la boda del siglo por televisión. Diana camina hacia el altar con un vestido de cuento de hadas, pero por dentro está muriendo. Su cintura había disminuido de 74 centímetros a 58 centímetros. Su anillo de compromiso tuvo que ser ajustado 2 veces. «Me sentía como una oveja llevada al matadero», confesaría después. La noche antes de la boda estaba enferma como un loro, por un ataque de bulimia. El mundo celebraba su cuento de hadas mientras ella vivía su peor pesadilla. Si esta historia los está impactando tanto como a nosotros, hay algo que pueden hacer ahora mismo. Toquen ese botón de like. No por nosotros, sino por Diana. Cada like es como encender una vela en su memoria. Y si conocen a alguien que vivió una situación similar, compartan este video. A veces una historia puede cambiar una vida. La luna de miel se convirtió en 14 días de tortura psicológica. Diana lloraba todos los días mientras Carlos leía libros sobre filosofía. Y sobre Camilla. Cuando regresaron a Balmoral, tuvieron una pelea tan fuerte que Carlos le arrojó el anillo de bodas de Diana a su secretario. ¿Saben por qué el anillo se había vuelto demasiado grande? Porque Diana había perdido tanto peso debido a la bulimia que sus dedos se habían adelgazado. Su cuerpo estaba literalmente desapareciendo del dolor emocional. Octubre de 1981, solo 3 meses después de la boda. Diana confesó: «Iba a cortarme las venas». Comenzó a practicar la autolesión, cortándose brazos y piernas. «No me amaba a mí misma, me daba vergüenza porque no podía lidiar con la presión». Pero había algo que la salvó de la desesperación total. Algo que no solo cambió su vida, sino que revolucionó para siempre la monarquía británica. Y ustedes, padres y madres que nos ven, van a entender perfectamente por qué esto fue tan poderoso. La bulimia se convirtió en su mecanismo de supervivencia. Te llenas el estómago 4 o 5 veces al día, algunos lo hacen más seguido, y eso da una sensación de consuelo. Es como un abrazo pero temporal. Luego te sientes asqueada y te deshaces de todo. ¿Entienden la tragedia? La mujer más fotografiada del mundo se abrazaba a sí misma a través de la comida porque nadie más la abrazaba. Vivía rodeada de sirvientes, pero completamente sola emocionalmente. Pero en 1982 ocurrió el milagro. Nació el príncipe William. Y en 1984, Harry. Diana estaba decidida a darles a sus hijos lo que ella había carecido: amor incondicional y apoyo emocional. Rompió todas las tradiciones reales. Llevaba a los niños con ella en viajes oficiales, los llevaba a McDonald's, al cine, a parques de diversiones. Los abrazaba y besaba en público, algo inaudito para la familia real.
Quiero que conozcan la vida de la gente común, decía. Y entonces Diana hizo algo que conmocionó al mundo entero. Un gesto tan simple que cambió la historia de la medicina y salvó millones de vidas. Pero ese gesto casi le cuesta su lugar en la familia real. 1987. Diana estrechó la mano de un enfermo de SIDA sin guantes. Hay que entender. En los años 80 el SIDA se percibía casi como la lepra. La gente tenía miedo incluso de estar cerca de los enfermos. El VIH no hace que las personas sean peligrosas de conocer. Pueden estrecharles la mano y abrazarlos. Dios sabe que lo necesitan, dijo a los periodistas. Con estas palabras cambió la actitud de todo el mundo hacia el SIDA. Lo mismo pasó con la lepra. En 1989 en Indonesia, Diana tocó a un enfermo de lepra, disipando el mito de que la enfermedad se transmite por contacto. Los médicos dijeron que después de esa visita, la cantidad de pacientes que buscaban ayuda aumentó varias veces. Quiero hacer una pausa aquí y preguntarles algo personal. ¿Cuántos de ustedes han sentido alguna vez el rechazo por ser diferentes? Escriban en los comentarios una sola palabra que describa lo que sienten cuando ven la compasión de Diana hacia los rechazados. Una sola palabra, pero que salga del corazón. Pero la familia real no entendía ni apoyaba sus acciones. ¿Por qué quieres dedicarte a esto? ¿Por qué no te ocupas de algo agradable?, le dijo la reina Isabel después de una de las visitas a enfermos de SIDA. Diana se sentía ajena en su propia familia. Siempre me sentí más cerca de la gente de abajo que de la gente de arriba, confesaba. Este aislamiento emocional solo agravaba sus problemas psicológicos. A principios de los años 90, Diana tomó la decisión más valiente de su vida: contar su verdad. En 1992 salió la biografía escandalosa de Andrew Morton, Diana, su historia verdadera, basada en grabaciones secretas de la propia princesa. El mundo se enteró de la bulimia, la depresión, la autolesión y las infidelidades de Carlos. Pero lo que Diana dijo en una entrevista televisiva en 1995, no solo conmocionó a 23 millones de británicos. Esas palabras se convirtieron en la frase más citada sobre infidelidad en la historia. Éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado, dijo refiriéndose a Camilla. Con esa frase Diana no solo expuso la hipocresía de la familia real, sino que se convirtió en la voz de millones de mujeres traicionadas. El divorcio se formalizó en agosto de 1996. Diana perdió el título de Su Alteza Real, pero ganó algo más valioso: la libertad. Y con esa libertad, floreció como nunca antes. Redujo la cantidad de organizaciones patrocinadas de 100 a 6, pero comenzó a dedicarse a la caridad con el doble de energía. Era como si hubiera encontrado su verdadero propósito en la vida. Y entonces Diana hizo algo que ningún miembro de la realeza había hecho jamás. Se puso un traje protector, un casco, y caminó por un lugar donde cada paso podía ser el último. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y cambiaron la historia para siempre. Enero de 1997. Angola. Diana camina por un campo minado, atrayendo la atención mundial al problema de las minas antipersona. Angola tiene el mayor porcentaje de personas con miembros amputados del mundo. 1 de cada 333 personas perdió una extremidad, dijo a los periodistas. La reportera de guerra Cristina Lamb quedó impresionada. Tenía algo que antes solo había visto en Nelson Mandela, un aura especial que hacía que la gente quisiera estar cerca de ella. Pero la vida personal seguía siendo complicada. Durante 2 años Diana salió con el cardiocirujano pakistaní Hasnat Khan, a quien los amigos llamaban el amor de toda su vida. Khan era un hombre serio e inteligente que no quería publicidad. En julio de 1997, Khan rompió la relación. Dijo que no quería ser un apéndice de una mujer famosa. Diana quedó destrozada. Precisamente en ese momento el destino la conectó con la familia Al-Fayed. Estamos llegando al momento más dramático de esta historia. Pero antes quiero pedirles algo especial. Si Diana estuviera viva hoy, ¿qué le dirían? Escriban en los comentarios un mensaje para ella, como si pudiera leerlos.
Y compartan este video con alguien que necesite escuchar que no está solo en sus luchas. Voz masculino. El verano de 1997 se convirtió para Diana en uno de los períodos más peligrosos de su vida. Después de la ruptura con Hasnat Khan, se encontró en completa vulnerabilidad emocional. Sus hijos estaban en Balmoral con su padre. Los viejos amigos la evitaban. Pero lo que pasó ese verano no fue casualidad. Había un plan, una estrategia cuidadosamente orquestada por un hombre que tenía sus propias razones para acercarse a Diana. Y ese plan la llevaría directamente a su destino fatal. Mohamed Al-Fayed, nacido en Egipto durante el dominio británico, toda su vida soñó con el reconocimiento de la aristocracia británica. Después de varios rechazos para obtener la ciudadanía británica, se sintió traicionado, e inició una guerra contra el establishment británico. Para Al-Fayed, el romance de su hijo Dodi con la princesa Diana era la venganza perfecta contra la familia real. Fue él quien filtró información a los paparazzi sobre la ubicación de la pareja. Fue él quien organizó esas sesiones fotográficas en el yate que dieron la vuelta al mundo. El mismo Dodi estaba bajo una enorme presión de su padre. En realidad estaba comprometido con la modelo Kelly Fisher, y debía casarse con ella en agosto de 1997. Pero el padre lo obligó a romper el compromiso por Diana. Un día antes de la tragedia, Dodi compró un anillo en una joyería parisina por solo $11.000. Al-Fayed más tarde afirmaría que era un anillo de compromiso, pero los expertos dudan. Un anillo para el compromiso con la princesa Diana por $11.000. Para comparar, el anillo para su anterior novia costó $200.000. 30 de agosto de 1997. Diana y Dodi vuelan a París desde Cerdeña. Se alojan en el Ritz, propiedad del padre de Dodi. Todo el día fueron perseguidos por paparazzi, cuyo número crecía constantemente. La información sobre su ubicación constantemente se filtraba a la prensa. A las 9:30 de la noche dejaron el hotel para cenar en un restaurante, pero debido a la persecución de los paparazzi regresaron. Después de cenar en la habitación, decidieron ir al apartamento de Dodi. Esta decisión fue fatal. El jefe de seguridad del hotel, Henry Paul, que no estaba de servicio y había consumido alcohol, aceptó conducir él mismo el automóvil. Los análisis posteriores mostraron que el nivel de alcohol en su sangre era 4 veces superior al permitido. Además se encontraron en su organismo antidepresivos y rastros de medicamento antipsicótico. Un hombre con problemas mentales, alcoholizado, al volante del coche que transportaba a la princesa Diana. 12:20 de la noche del 31 de agosto de 1997. El Mercedes negro sale del Ritz por la salida trasera. En el interior van, Henry Paul al volante, el guardaespaldas Trevor Rhys-Jones en el asiento delantero, Dodi atrás a la izquierda y Diana atrás a la derecha. Ninguno de ellos llevaba puesto el cinturón de seguridad. Si Diana hubiera llevado el cinturón, habría sobrevivido. Esos 5 segundos que tardas en abrocharte el cinturón, habrían cambiado la historia del mundo. A alta velocidad, perseguidos por motociclistas paparazzi, el automóvil entró en el túnel Pont del Alma. Henry Paul perdió el control. A las 12:23 de la noche el coche se estrelló contra el pilar número 13 del túnel. Dodi y Henry Paul murieron instantáneamente. Trevor Rhys-Jones sobrevivió porque era el único que llevaba cinturón. Diana estaba viva pero había recibido heridas gravísimas. Su corazón se desplazó al lado derecho del pecho, desgarrando la vena pulmonar. Los paparazzi, en lugar de ayudar, siguieron fotografiando. Las últimas imágenes de Diana con vida muestran a los fotógrafos rodeando el coche accidentado. A pesar de todos los esfuerzos de los médicos, incluyendo masaje cardíaco interno, no lograron detener la hemorragia interna. A las 4 de la madrugada del 31 de agosto de 1997, la princesa Diana falleció. Sus últimas palabras fueron: «Dios mío, ¿qué ha pasado?». No pidió por ella, no maldijo a nadie. Incluso muriendo, Diana mantuvo su compasión y su humanidad. La muerte de Diana conmovió al mundo entero. 2.500 millones de personas vieron su funeral por televisión. Un mar de flores en el Palacio de Kensington. Lágrimas de personas desconocidas que sentían que habían perdido a alguien cercano.
Pero lo principal es que su legado vive hasta hoy. La campaña internacional para prohibir las minas antipersona, iniciada por Diana, llevó a la firma del Tratado de Ottawa en diciembre de 1997. Sus hijos William y Harry continúan su trabajo humanitario. La historia de Diana es una historia sobre cómo incluso la persona más privilegiada puede sufrir de soledad e incomprensión, pero también es una historia sobre cómo el dolor se puede transformar en compasión, y el sufrimiento en una fuerza que cambia el mundo. Diana nos enseñó que la verdadera nobleza no viene de los títulos, sino de la capacidad de amar a quienes más lo necesitan, que la verdadera fuerza no está en el poder, sino en la vulnerabilidad compartida. Cada vez que alguien abraza a un enfermo, cada vez que alguien defiende a los marginados, cada vez que alguien transforma su dolor en amor hacia otros, Diana sigue viva. Su muerte no fue en vano si nosotros aprendemos de su vida. Si entendemos que detrás de cada sonrisa puede haber un corazón roto, que detrás de cada éxito puede haber una soledad profunda. Hemos llegado al final de esta historia extraordinaria, pero su legado continúa en cada uno de ustedes. Si Diana les enseñó algo hoy, háganlo saber en los comentarios. Y si creen que esta historia puede tocar el corazón de alguien más, compartan LA. SUSCRIBAN para más historias que cambian vidas. Y recuerden, ustedes también pueden ser la diferencia en la vida de alguien. Como dijo Diana, llevemos la luz a los lugares oscuros. En el próximo episodio exploraremos los secretos más oscuros que la familia real ocultó sobre la muerte de Diana, y las teorías que nunca han sido desmentidas. No se lo pierdan, activen las notificaciones. Y recuerden, si ustedes o alguien que conocen está pasando por depresión o pensamientos de autolesión, busquen ayuda. Diana habría querido que su historia sirviera para salvar vidas, no solo para contar una tragedia. Hasta la próxima, y recuerden, la compasión nunca pasa de moda. Ustedes pueden ser la Diana de alguien más.